Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Aprendiendo la Palabra. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que se tomó el tiempo de orar por mi familia en ocasión del nacimiento de mi hijo, y a la vez quiero contarles que ya tanto mi esposa como mi hijo están bien, y gracias a Dios por esta bendición y gracias a ustedes por sus oraciones. También pedir una oración especial durante estos días por la situación que enfrenta el país de Chile, especialmente en la zona central y un poco al sur, donde los incendios forestales han consumido a la fecha más de 240.000 hectáreas y muchas personas sufren por esta situación. Así es de que pidamos a Dios para que les dé consuelo y para que sobre todo les resguarde y les proteja en su vida. También esta semana estudiamos la personalidad del Espíritu Santo. Para eso debemos preguntarnos asuntos como los siguientes: ¿es el Espíritu Santo una fuerza? ¿Es el Espíritu Santo un poder? ¿Es el Espíritu Santo una persona? Pues bien, quédese con nosotros para que podamos dar respuestas a algunas de estas preguntas. La descripción que hace Jesús acerca del Espíritu Santo, hablando de su personalidad, nos permite comprender mucho acerca de lo que es el Espíritu Santo en sí. Para eso yo les voy a invitar a que hagamos un breve estudio, una breve reseña de lo que dice el Evangelio de San Juan acerca del Espíritu Santo. El Evangelio de San Juan en la misma palabra de Jesús. Para ello vamos a compartir brevemente el Evangelio de San Juan, el capítulo 15. Pero cuando venga el Consolador, que os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él testificará de mí, y vosotros también testificaréis, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estos dos versículos son importantes porque denotan algo que solamente las personas pueden hacer, y es testificar. En estos versículos la palabra clave es testificar. Jesús dice que cuando el Espíritu Santo venga a la tierra, Él va a testificar, porque va a hablar no acerca de sí mismo, sino que el Espíritu Santo va a hablar acerca de Jesucristo. Y lo mismo relaciona Jesús con la obra de nosotros. Como personas, como seres humanos, debemos también testificar acerca de lo que ha hecho Cristo en nuestra vida, de lo que ha hecho Cristo en la historia y de cómo Cristo transforma nuestras vidas y nuestras experiencias en el caminar con Él mientras estamos en esta tierra. Por eso la palabra clave testificar se aplica al Espíritu Santo, pero también a nosotros que somos personas. Miremos otro verso del Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14 y versículo 15. Allí la Escritura dice lo siguiente: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo comunicará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo comunicará. En este pasaje el Señor Jesucristo está evidenciando cómo el Espíritu Santo cumple funciones que cumpliría alguien que tiene una personalidad. ¿Por qué? Porque Él va a comunicar. Usted y yo podemos comunicarnos. Pues bien, el Espíritu Santo también puede comunicarse. Por lo tanto, eso ya nos va dando un indicio de que el Espíritu Santo no puede ser una fuerza o no puede ser un poder meramente, sino que hay una persona en el Espíritu Santo. Es una persona. Por lo tanto, Él puede y tiene la capacidad de comunicar las cosas que Dios pretende que nosotros conozcamos. Y luego el pasaje que compartiremos de San Juan, el tercer pasaje, nos va a enseñar algo muy importante. Está en San Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En este versículo de Juan capítulo 14, verso 26, nosotros podemos aprender varios apuntes muy importantes. El primero de ello: el Espíritu Santo, el Consolador, va a cumplir la siguiente labor: enseñarnos todas las cosas. Pregunto, ¿alguna vez usted ha aprendido algo de algo que sea solamente una fuerza? Difícilmente, ¿verdad? Y si aprendemos algo va a ser una sola cosa absoluta y no puede tener una variación. Pero el Espíritu Santo viene a enseñarnos acerca de Jesucristo. También, además de enseñarnos, nos dice la Escritura que nos va a recordar todas las cosas. Es decir, cada vez que necesitemos recordar algo de la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede tomar
tu conocimiento que quizás ha estado olvidado y recordártelo para enseñar a alguien, para dar aliento a alguien. Muchas veces ha ocurrido, ¿cierto?, que estamos compartiendo de la palabra del Señor y se nos ha olvidado y aparentemente no recordamos algo, pero en ese momento el Espíritu Santo nos recuerda esas cosas que necesitamos saber para traer consuelo y esperanza al corazón de las personas que lo necesitan. Y luego, en este verso, se menciona una palabra clave respecto del Espíritu Santo, y es que se le llama, en voz de Jesús, se le llama el Consolador. Esa palabra proviene del griego parakletos, y parakletos traduce algo así como la idea que lleva implícita, es como alguien que está al lado de, para ayudarle, para auxiliarle. De hecho, la palabra consolador, que viene traducida de parakletos, también en otras partes de la Biblia es traducido como abogado, porque el abogado también está al lado de alguien para ayudar en un sentido judicial. Pero aquí Jesús usa esta palabra para describir al Espíritu Santo como un ayudador, como un consolador, como alguien que vendría porque Él no nos dejaría solos y vendría para estar con nosotros. De esta manera, Jesús, que también tiene personalidad, y el Padre, que tiene personalidad, nos están enseñando que el Espíritu Santo también tiene personalidad. Es interesante también que nosotros podamos analizar la función, entre otras funciones que tiene el Espíritu Santo, que son muy importantes. La palabra de Dios, hablando acerca del Espíritu Santo, nos recuerda que Él otorga los dones. Esto lo podemos certificar en primer libro de Corintios, capítulo 12, versículos 10 y 11. A otro operación de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu y reparte a cada uno en particular como Él quiere. Nosotros podemos evidenciar que el Espíritu Santo cumple una función donde se aprecia que Él tiene voluntad en sí mismo. Él reparte los dones espirituales conforme Él quiere o conforme es su voluntad. Por lo tanto, muchos de ustedes tendrán dones como por ejemplo la capacidad de orar para que una persona sane y así lograrlo. No es por su poder, sino por el poder de Dios, pero el Espíritu Santo le ha dado ese don. Otros tienen el don de predicar, el don de dar testimonio, el don de sanar, el don de ser evangelistas y así de enseñar. Muchos dones y el Espíritu Santo los reparte conforme su voluntad, conforme Él quiere. Esto nos enseña que Él tiene personalidad. Ahora, Efesios capítulo 4, versículo 30, también nos va a dar una enseñanza. La enseñanza que nos da Efesios capítulo 4, versículo 30, es acerca de que el Espíritu Santo tiene personalidad, porque allí se nos va a decir en la Escritura que nosotros como seres humanos hay algo que podemos hacer y que puede traer tristeza al Espíritu Santo. Y pregunto, ¿una fuerza o un poder se entristece? Hay fuerzas universales que nosotros conocemos, hablemos de unas de ellas. Por ejemplo, la gravedad, la ley de la gravedad, ¿verdad? Si yo dejase caer esta Biblia, la dejo de sostener, evidentemente esta Biblia caería al suelo. ¿Por qué? Por la famosa ley de gravedad. Pero ¿alguna vez usted ha escuchado que la ley de gravedad está triste? No, eso no pasa, ¿verdad? Es difícil que eso ocurra. Y si alguien dice tal afirmación, sería una persona un poco considerada como un poco no tan mentalmente sana, ¿verdad? Por lo tanto, Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30 nos enseña que nosotros como seres humanos podemos entristecer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Por las acciones, por la forma como nosotros nos comportamos, por las decisiones que tomamos, porque muchas veces nuestras decisiones van en contra de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo, con su presencia, para el día de nuestra salvación, y muchas veces nosotros somos los que entorpecemos la obra del Espíritu Santo, pero Dios quiere seguir haciendo esa obra para salvarnos, para darnos vida eterna, vida para siempre. Sin embargo, lo interesante y lo que queremos destacar de Efesios 4:30 es que el Espíritu Santo se puede entristecer. Por lo tanto, hagamos y tomemos decisiones de tal forma que no entristezcamos al Espíritu Santo. Es una evidencia más de que el Espíritu Santo es una persona de la deidad, de la divinidad. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios.
Este texto nos enseña que el Espíritu Santo evidentemente tiene una personalidad, es decir, Él es una persona. Lo que sucede es que, curiosamente, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña claramente acerca de la personalidad del Padre. El Padre como creador, ¿cierto? Como Padre celestial y Padre de todos los vivientes. También nos enseña acerca de la personalidad del Hijo, Jesucristo, quien murió en la cruz, quien vivió en esta tierra y quien es cercano a nosotros como seres humanos porque tomó nuestra humanidad. Y el Espíritu Santo se ha presentado en la Escritura de muchas maneras simbólicas, de tal forma que eso ha generado un poco de dudas, de inquietudes y quizás ha dejado como una estela un poco confusa cuando no estudiamos la Biblia en profundidad. Porque, por ejemplo, del Espíritu Santo se lo relaciona como si fuese fuego, como si fuese también, además de fuego, como aire. Del Espíritu Santo se dice en el bautismo de Jesús que descendió como en forma de paloma. Entonces, estas cosas posiblemente entran a ser un poco complicadas o ambiguas para muchas personas. Sin embargo, la palabra de Dios es clara y nos enseña acerca de su personalidad, la cual es evidente. En Hechos, capítulo 16, verso 6, se nos muestra un acontecimiento muy interesante. Y es muy interesante porque de hecho casi que es única vez en la Biblia que sale algo como esto. Algo donde el Espíritu Santo de alguna forma impide que se predique la palabra. Y no lo impide porque sea su propósito, sino porque él considera que ese no es el momento en el cual se debe predicar la palabra en este lugar de Asia. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, y el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Vemos cómo allí evidentemente el Espíritu Santo impide o imposibilita que los apóstoles, entre ellos Pablo, predicaran la palabra en Asia. Pero hay un propósito, el propósito fundamental es que no era el momento para el cual esas personas estaban preparando sus corazones de escuchar la palabra de Dios. Pero lo interesante, lo que quiero resaltar es que el Espíritu Santo toma una decisión activa e impide que un ser humano, en este caso Pablo y otros discípulos, otros apóstoles, vayan a predicar a este lugar de Asia. Entonces vemos allí también otro rasgo de personalidad del Espíritu Santo, tomando decisiones, ejerciendo su voluntad y guiando y conduciendo a los apóstoles, en este caso, a tomar decisiones también conforme a su voluntad. El Señor Jesucristo, en un encuentro, en un diálogo que hubo especialmente con uno de los discípulos llamado Tomás, donde se preguntaron acerca de cómo seguir a Jesús, de quién era Él y de cómo procurar estar cerca de Él, Jesús le dice a Tomás que él sabe el camino, ellos saben el camino y saben llegar a su presencia y seguirle. Pero Tomás de alguna forma manifiesta que él no conoce su camino y eso ocasiona que Jesús dé una especificación de lo que Él es y de cómo podemos llegar a Él. Esto lo vemos nosotros en San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este verso Jesús se sitúa como el camino, la verdad y la vida. Es importante que destaquemos que Jesús mismo, hablando acerca de Él, dice que Él es la verdad. Por lo tanto, nosotros como cristianos no creemos que la verdad sea relativa, no creemos que la verdad sea algo que depende de cada persona, de cada individuo. Evidentemente habrán verdades que se comportan de esta manera, pero hay una verdad según la Biblia y esa verdad es innegable y es Dios mismo, es su persona misma, es lo que Él es en esencia, en carácter y en su propósito que tiene para venir acá a este planeta y darnos salvación. Sin embargo, esta verdad está directamente relacionada con el Espíritu Santo, ya que esta verdad en el Evangelio de Juan, capítulo 16, el versículo 13, nos dice acerca de la obra del Espíritu Santo en palabras de Jesús, lo que ya hemos leído y lo vamos a recordar. Juan 16, 13 nos dice: Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Interesante, Jesús está llamando que el Espíritu es el Espíritu de verdad. Jesús en Juan 14:6 se llama a sí mismo que Él es la verdad. Y esto nos lleva a una conclusión. Evidentemente la divinidad del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre. Los tres, un solo Dios verdadero. Y los tres haciendo una sola obra para procurar acercarse al hombre, para procurar venir a acompañar al hombre y poder elevarlo a nuevas alturas espirituales. Esa es la obra que Dios está haciendo y es la obra que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo no está interesado en hablar acerca de sí mismo, sino que está interesado en llevarte a los pies de Jesús, en conducirte a los pies de Jesús.
Jesús el Maestro, Jesús quien entregó su vida por ti y por mí en la cruz para salvación nuestra, para que nosotros podamos ser mejores personas, mejores cristianos y para que desarrollemos el carácter de Jesús en nosotros. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo y es una obra maravillosa en beneficio de cada uno de nosotros. Él nos va a conducir a la verdad, a toda verdad. Él nos va a conducir a Cristo, porque Cristo hizo la obra de pagar nuestra deuda con el pecado en la cruz del Calvario. De esta manera nosotros hemos aprendido mucho esta semana acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, tiene personalidad, tiene voluntad, tiene carácter propio, por lo tanto toma decisiones y también el Espíritu Santo hace algo muy bonito en nuestra vida. Lo vemos en Romanos capítulo 5, versículo 5. Allí la palabra de Dios nos dice: y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amigos, la buena noticia es que cada uno de nosotros puede tener la presencia poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la ha sido dada por Dios mismo. El Espíritu Santo ha venido a morar con nosotros. Cuando Jesús se estaba ya despidiendo prácticamente de sus discípulos, Él les dio una comisión muy especial, una comisión muy famosa que está en Mateo capítulo 28, los últimos versículos. Allí la comisión que se da a los discípulos y que es conocida como la comisión evangélica, se dice lo siguiente: Jesús da la orden de ir a predicar el evangelio por todo el mundo entero, hacer discípulos, enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado y nos ha mandado, y luego de esto también Jesús le dice a sus discípulos que deberían bautizar a estas personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo interesante es que allí se utiliza esta palabra nombre con un énfasis de singularidad, de unidad. Se menciona el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como un solo nombre, es decir, en esencia, Dios mismo. No se menciona, Jesús pudo haber mencionado los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero lo menciona como unidad y recordamos Deuteronomio 6:4, aquella famosa creencia y declaración hebrea desde el tiempo del Antiguo Testamento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Por lo tanto, lleguemos a una conclusión. La conclusión sería que el Espíritu Santo es una persona de la divinidad, de la deidad. El Espíritu Santo es Dios mismo, como el Padre y como el Hijo Jesucristo. Por lo tanto, nosotros debemos abrir nuestra mente, nuestro corazón a ese entendimiento. El Espíritu Santo pone amor para con Dios de parte nuestra. Y el Espíritu Santo hace una obra de transformarnos, de guiarnos a Cristo, de conducir nuestra vida por el mejor camino, de tal forma que seamos victoriosos en el camino espiritual y en el camino de la vida cristiana. Por lo tanto, queridos amigos, la invitación es a que no ignoremos la obra que hace el Espíritu Santo, a que entreguemos nuestra vida más y más a la presencia poderosa del Espíritu Santo, porque Él es quien está aquí con nosotros en representación de la deidad, Dios mismo, acompañando. Recordemos, es el Paracletos, es el que está al lado de alguien más para ayudarnos. El Espíritu Santo está para ayudarte a ti y para ayudarme a mí. Agradecemos por ver este video completo, por haber llegado hasta este punto. Esperamos que la siguiente semana podamos seguir aprendiendo la palabra y es mi deseo que seas bendecido grandemente en la presencia del Señor, que tengas ricas y maravillosas bendiciones de parte de Dios y que el Espíritu Santo esté contigo bendiciendo tu vida al igual que conmigo y nos siga enseñando más de su palabra. Que Dios te bendiga.